quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Seguimos acá en Tecnopol y ahora vamos a hablar sobre quién se beneficia más de los menores precios de los combustibles. ¿Qué grupo social es el que más se beneficia? Bien, vamos a comenzar con lo macro. Miren, el país el año pasado se ahorró 1.319 millones de dólares en factura petrolera. 1.319 millones de dólares en factura petrolera. De acuerdo a un estimado del doctor Andrés Daguarre Hijo, los consumidores se ahorraron el año pasado por la disminución de los precios de los combustibles que realizó el gobierno acá en el país, 73.289 millones de pesos. 73.289 millones de pesos. Ese es el cálculo del doctor Daguarre. Los consumidores a nivel agregado se ahorraron 73.289 millones de pesos. La pregunta es, ¿cómo se distribuyó esto? ¿Cómo se distribuyó ese nivel de ahorro? Esos 73.289 millones de pesos que se lo pusieron buchú los bolsillos en términos de ahorro, se le llenaron a los consumidores por el ahorro de la reducción de los precios de los combustibles del año pasado. Y quieren que todavía se reduzca más. Ah, perfecto, no hay problema. Ahora, ¿quiénes se han beneficiado más de esa reducción? Al descomponer estos ahorros por nivel de ingreso de los beneficiarios, es decir, yo voy a descomponer 20% más pobre, segundo 20% más pobre, tercer 20%, cuarto 20% y el quinto 20% más rico. Es decir, el 100% de la población yo lo voy a separar por capas. Primer 20% de ingresos, segundo 20% de ingresos, tercer 20% de ingresos, cuarto 20% de ingresos y quinto 20%. Y voy a comparar el nivel de ahorro absorbido por el 20% más rico y lo voy a comparar con el nivel de ahorro absorbido por el 20% más pobre. El 20% más rico absorbió el 65% de los 73.289 millones de pesos. 65% se lo chupó el 20% más rico. Es decir, ¿quiénes se benefician más en términos absolutos? El 20% más rico es el que más se beneficia. Si usted multiplica 0.65 por 73.289 millones de pesos, eso le va a dar a usted lo que se absorbió, lo que se tragó el 20% más rico. ¿Cuánto se llevó el 20% más pobre? Alrededor del 5%. Usted agarra 73.000, lo multiplica por 0.05 y eso le da a usted lo que se llevó el segmento de menores ingresos. El 20% de menores ingresos fue lo que se llevó, el 5%. El 20% más rico de la población, 65%. Es decir, que en términos absolutos, los que más se han beneficiado de la reducción de los precios de los combustibles, de esos 73.289 millones de pesos que dice el doctor Daguarre que se ahorró el consumidor dominicano por las disminuciones de precios registradas en el año 2015, esos 73.289 millones de pesos, la mayor parte se la llevó, ¿quién? Los más ricos. Ahora, usted me dirá, bueno, pero en términos absolutos es así, porque es que los más ricos representan una participación muchísimo mayor en la distribución de la renta, consumen más y por lo tanto deberían llevarse más. Sí, entonces vámonos en términos relativos. Y aquí es que la puerca retuerce el rabo. Claro, atiendan por qué. Miren esto. En términos relativos, también el más rico consume más combustible que el más pobre. Es decir, si yo comparo ahora, ¿cuál es la participación en el gasto total de lo más rico de combustible con la participación del gasto de combustible en el gasto total de los más pobres? Me doy cuenta que la participación de los combustibles en el gasto total de los más ricos es mayor que la participación de los combustibles en el gasto total de los más pobres. En consecuencia, la reducción de los precios de los combustibles en términos relativos benefician más también a los más ricos. Si benefician más a los más ricos, ¿qué consecuencia tiene esto?
tiene como consecuencia que la reducción de los precios de los combustibles aumenta la desigualdad en la República Dominicana, porque la mayor parte del ahorro en términos relativos se la lleva también los más ricos. Si se la llevaran los dos en términos relativos, igual a lo que es su patrón de ingresos o de consumo, entonces no hubiese un deterioro de la desigualdad. Pero como se la está llevando en términos relativos más para su bolsillo, el ahorro se lo está llevando más, el 20% más rico, entonces la desigualdad de ingresos aumenta. Por eso usted nota, pero la economía crece 7 y yo no veo que yo me beneficie. Entonces usted está en un tramo donde, por ejemplo, la reducción de los precios de los combustibles en términos relativos le dio menos beneficio que a los más ricos. Le voy a dar 2 datos. Fíjense acá. Los ricos tienen, el 20% más rico me refiero, gastan en combustible 7.78% de su gasto total. 7.78%, 7.8%, si usted quiere redondear, 7.8%. En contraste, los combustibles representan en el gasto total de los más pobres el 2.8%. Es decir, que los más ricos se benefician 2.8 veces más que lo que se benefician los pobres, en términos relativos, porque tienen una participación 2.8 veces más alta. 2.8 veces más alta. Como tienen 2.8 veces más alta, por cada peso adicional, quien más se va a beneficiar es el más rico. No solamente en términos absolutos, sino en términos relativos. Y esto hace entonces que la reducción de los precios a quien haya más beneficiado es a los más pobres. Perdón, a los más ricos, a los que más benefició, a los más ricos. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si se decide reducir el nivel de impuestos? ¿Bajaría más todavía? ¿Bajaría más? ¿Bajaría más todavía qué? Bajaría más todavía el precio de los combustibles. ¿Y quién se beneficiaría de esa reducción adicional de los precios de los combustibles? Imagínense, bajo de 71 a 50 el impuesto, o a 40 o 45, parecido a los Estados Unidos, lo bajaría más. ¿Quién se beneficiaría de esa reducción? ¿Quién? Ya lo he dicho, los más ricos. Es decir, que una reducción de los impuestos a los combustibles aumenta el grado de desigualdad porque beneficia más a los más ricos. Y eso en política económica no es recomendable. ¿Por qué? Porque usted no va a tomar una medida fiscal que va a beneficiar a los más ricos, reduciéndole los impuestos más que proporcionales a ellos con relación a los pobres. Difícil que el gobierno haga eso. Óigame bien, complicado para que el gobierno tome ese tipo de medidas. Así que, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que los ahorros lo absorben más los más ricos. En consecuencia, una reducción de impuestos, al reducir más los precios, beneficiaría más a los más ricos. Y eso dudo mucho que un gobierno lo ejecute. Pero le voy a dar otra muestra más, otro elemento más para demostrarle a ustedes cómo los más ricos son los que efectivamente se han estado beneficiando más. Usted me dirá, no, pero Jaime, estos datos tuyos son inventados. Esto no es cierto, eso que tú me estás diciendo. Tú no estás diciendo la verdad. Entonces yo le voy a dar una prueba. Le voy a dar una prueba adicional de cómo se han beneficiado más los más ricos, el 20% más rico, de la reducción de los precios de los combustibles. Le voy a dar esa prueba adicional, pero eso se lo voy a dar en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.